Buenos días, hoy es lunes 24 de abril del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la arquitecta Katy Castro, con una maestría sobre patrimonio obtenida en la Universidad de Cuenca, con una especialidad en urbanismo, con otra maestría en conservación y gestión de patrimonio cultural, un diplomado en innovación y creatividad para la educación, obtenido en la Universidad de Salamanca, profesional en libre ejercicio. Arquitecta, le hago la primera pregunta sobre el tema del patrimonio cultural edificado de Cuenca. Han pasado más de 2 décadas desde la declaratoria de la UNESCO al centro histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Podría usted hacernos una breve evaluación de lo bueno, lo malo y lo feo que ha pasado en este tema en más de 2 décadas? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente, como el mismo tema del patrimonio es un tema sumamente complejo y llega a ser hasta controversial, ¿no? Pero afortunadamente desde mi perspectiva como profesional, creo que sí se ha avanzado mucho en lo que es el tema patrimonial en nuestra ciudad. Obviamente con muchas falencias que todavía tenemos que ir superando, pero creo que en general sí se podría decir que ha habido un aporte para la conservación de nuestro patrimonio edificado. Lo que podría decirle, yo creo que las normativas existentes hoy en día en nuestra ciudad son muy claras, tenemos muchos documentos que nos pueden ayudar a hacer una gestión apropiada al respecto. Sin embargo, existen también situaciones como, por ejemplo, cuando se ingresa un proyecto a intervenirse en el centro histórico, no necesariamente de carácter patrimonial, sino dentro del área que es como tal, que fue eso la razón por la cual Cuenca fue considerada Patrimonio de la Humanidad, nuestro centro histórico. Entonces, existe ahí el problema de ser muy subjetivo, porque cada técnico tiene su perspectiva de cómo analizar dicho proyecto. Obviamente se ha de sujetar a la normativa existente, pero a veces sí hay discrepancias. Por ejemplo, muchas veces no se analiza la funcionalidad o la historia. Debe de haber una conexión, un vínculo entre todos estos aspectos. Se debe de analizar tanto el ámbito histórico, el social, el económico, sobre todo, que le interesa al propietario. Porque muchas veces creo que las autoridades se ponen siempre desde la perspectiva de un bien en aspectos históricos, obviamente de identidad y todo eso, pero para un propietario no necesariamente eso es tan importante, y en eso es lo que tenemos que llegar hacia cada uno de los ciudadanos, que sí es cierto que una herencia como tal es eso, o sea, es un bien que está recibiendo una persona, ¿no? Pero en este caso debemos de trabajar en el aspecto a los ciudadanos de entender que también es una herencia no solo económica, Es de la ciudad. Exacto, es de nuestra cultura, lo que nos identifica, lo que nos hace ser sobresaliente, ¿no? Entonces, por eso creo que en ese lado estamos fallando un poco. Y esas son una de las razones por las que la mayoría de los propietarios, pues, descuidan sus bienes o hacen intervenciones inapropiadas en los mismos. Arquitecta, pero ¿no cree usted que las leyes, las ordenanzas o como se llame, deberían ser más rígidas y debería haber una vigilancia, un cuidado extremo por parte de las autoridades en ese sentido? Porque, caso contrario, pues hay propietarios de viviendas patrimoniales históricas que han destruido de la noche a la mañana y luego ha venido un proceso y cuando se pregunta qué pasó, ahí quedó, durmió, duerme el sueño de los justos. Vea usted lo que hicieron con la Villa Roselena en la avenida Solano. Le acabaron en un día de descanso. Y esa es una de las estrategias que utilizan la mayoría de los propietarios, ¿no?
O sea, aprovecharse en los días de descanso de la noche a la mañana, pues ha habido muchísimos casos en el centro histórico que, por ejemplo, han dejado las llaves abiertas, como son casas de adobe, dejan que haya fugas de agua intencionalmente y obviamente, pues al ser un material frágil ante el agua, pues se derrumban y quedamos solo con fachadas. Y esto es con la intención de poder intervenir a su voluntad y ya no existe una edificación. Entonces, sí, es muy complejo, pero sabe que sí existe. O sea, lo que pasa es que ya ahí entraríamos en otro tema más complejo, lo que es la corrupción y lo que dice el padredazo, ¿no? Porque en algunas, a mí, como usted bien sabe, yo soy una profesional en libre ejercicio y yo me he encontrado con muchas situaciones en las que a mí me tocan que sean muy estrictos, como dice usted, en la ley y seguir a cabalidad todo lo que la normativa me exige. Pero en otros casos veo que en otras propiedades no se cumple tal. Entonces, hay muchas situaciones Claro. que realmente eso no me compete a mí, pero que sí debemos de trabajar es con la comunidad y hacerles entender. Y obviamente lo que yo sí puedo criticar a lo mejor de la normativa es que es muy, o sea, hay muchas sanciones. Sí, obviamente que eso a veces a la mala entiende la población, ¿no? Pero también yo creo que se debería de hacer un plan de incentivos. Es decir, a lo mejor el municipio es, por ejemplo, por lo general cuando un bien ya está en total abandono, pues toma posición y hace intervenciones. Yo pienso que a lo mejor ahí se podrían brindar talleres a la comunidad, a propietarios, hacer invitación, que vengan maestros, porque la mano de obra también para todas nuestras técnicas constructivas tradicionales es escasa. El material también es costoso y tiene un proceso mucho más lento que el moderno, que el tradicional de hoy en día, que es el cemento, el hormigón y estructuras metálicas y todo eso. Entonces, nuestras técnicas constructivas tradicionales son mucho más lentas porque tiene un fraguado mucho más lento que el cemento. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que deberíamos de ir incentivando. Obviamente, actualmente en la ley orgánica existe esta sanción penal. Si usted interviene sin autorización o daña el patrimonio, usted tiene un proceso penal. Ahora, de que se lleve a cabalidad esas sanciones, ese es el problema. Que vivimos en Ecuador y tenemos muchas situaciones engorrosas en ese camino. Usted ha señalado la ley penal, arquitecta. Aquí en la calle Hermano Miguel, en el centro histórico, en pleno centro histórico, calle Hermano Miguel entre la Sucre y Presidente Córdoba, hace poco, no mucho tiempo, usted habrá también conocido la noticia porque fue una noticia que circuló, una denuncia sobre la destrucción de una antigua casa patrimonial. Igual el municipio hizo las gestiones para las sanciones respectivas, presentó la denuncia en la fiscalía, pero de eso no ha pasado a mayores. Así es. Sí, eso le digo, es complejo. O sea, las leyes están formuladas. Ahora queremos cumplimiento cabal. Es exacto. Es que lamentablemente no solamente en el ámbito patrimonial, sino en general en nuestro Ecuador se da esta situación. Entonces, sí es complicado. Yo pienso también que, ya retomando el tema del patrimonio, también lo que tendríamos que trabajar es con la gente joven. Es decir, por lo general, en nuestro centro histórico, las casitas de más edad, hay personas mayores que obviamente ya dejan su legado a sus descendientes, ¿no es cierto? Creo que nos falta trabajar con estos descendientes, o sea, hacerles también como charlas, incentivarles, decirles, sí, no solamente se trata de una casa, sino también ver y darle otra funcionalidad. Por ejemplo, el centro histórico hoy en día ha retomado mucha actividad, pero lamentablemente actividad nocturna, por ejemplo, en la calle Larga, es muy claro. La juventud se reúne mucho, pero también debería de ser durante el día, una actividad diurna de juventud, no solamente de las personas quienes vamos a trabajar o que tenemos dirigencias municipales o en bancos o en todas las entidades que tendríamos que hacer gestiones, sino también que los chicos se vayan integrando. Por ejemplo, en la academia, la Universidad de Cuenca, no es porque yo haya seguido la maestría ahí, realmente veo que ha hecho un esfuerzo grande en tratar de dar conocimiento y preparar, y hace muchos proyectos y talleres dando conocimiento acerca de nuestro patrimonio y tratar de conservarlo. Sin embargo, creo que todavía nos falta. Por ejemplo, no sé, a lo mejor no es una idea innovadora, pero podría funcionar como antiguamente se hacían los paseos, recorridos, por ejemplo, con los chicos del colegio, llevarles a los museos que pasen abandonados, que a veces van obligados, pero bueno,
está bien, como un día de actividad, llevemos, expliquemos de qué se trata cada edificación importante, emblemática de nuestra ciudad, digamos, qué significado tiene, miren chicos de esto, para que conozcan, vengan, disfruten, visiten los museos que pasan vacíos. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que nos falta todavía, y trabajar en la juventud es lo más importante. Y luego, obviamente, ya con la madurez van apreciando y van conservando en todos los aspectos nuestro patrimonio. Arquitecta, todos conocemos, no solamente en Cuenca, sino en el país y a nivel mundial, que el barranco del Tomebamba es la joya de la corona de Cuenca. No, que debe ser cuidado con lupa el tema patrimonial, pero también vemos con preocupación cómo se va deteriorando ciertas viviendas patrimoniales que están colgando justamente en el barranco, mirando hacia la Universidad de Cuenca, hacia la avenida 12 de Abril, desde el puente del Vado hasta el puente del Vergel. Con mucha preocupación en los últimos días hemos visto cómo se está construyendo un edificio en la subida de Todos los Santos. Usted habrá visto también como profesional, todos podemos ver cuando subimos o bajamos. ¿Y cómo es posible que el municipio de Cuenca haya permitido que en esta zona emblemática, en la joya de la corona, en el corazón, se permita una construcción de un edificio moderno? ¿Cuál es su comentario? Bueno, mi comentario es que totalmente desubicado esa construcción, ¿no? Tiene usted toda la razón. Yo no creo que es apropiado para nuestro centro histórico, para nuestro paisaje urbano histórico, específicamente en este caso. Bueno, yo he analizado desde el punto de vista patrimonial, realmente es una agresión al tramo de ese barranco. O sea, si usted analiza todas las construcciones que están hacia la calle, que es la bajada de Todos Santos, todas guardan una armonía de cierta forma. Obviamente unas más modernas, otras no, pero todas tienen un ritmo y una altura relacionada. Eso por un lado. También en cuestión de materiales, todas tienen nuestra característica teja artesanal, tienen los materiales propios de la ciudad. Sin embargo, como usted bien dice, al bajar usted se encuentra con tremenda edificación. Y es chocante, ¿no? Al bajar o al subir. Así es. Y es chocante. Así es. Porque dicen obviamente ustedes, los profesionales dicen que es una agresión al paisaje, al entorno. ¿Cómo es posible que el municipio haya permitido, no? Claro, realmente no les sabría decir si presentaron estos estudios apropiados, porque en este caso, al ser una intervención nueva, no se rompió en primer lugar, no se eliminó una edificación patrimonial. No tenía valor, yo he revisado en los catastros, era sin ningún aporte cultural. Sin embargo, no por eso se puede construir una torre. Eso es otra cosa. Según la normativa, en ese sector solo está permitido hasta 3 pisos. Y sin embargo, no cumple, está más allá de esa altura y no está dentro de los estándares del paisaje, del entorno, de cuestiones ambientales. Entonces, para hacer un proyecto de este tipo se debe de presentar un estudio de impacto ambiental. Desconozco, realmente no he profundizado este tema porque no, la verdad, uno solamente observa, analiza y expresa su opinión profesional. Pero no sé si el municipio realmente recibió los requisitos, que obviamente creo que no fue así, porque no existe un estudio, porque realmente usted si va por la calle larga, justo donde están las ruinas, no sé si ha fijado, en las ruinas de Todos Santos, ya no se ve el barranco, porque está esa tremenda edificación. Todas las casas que están hacia el barranco, desde la calle larga, ya no tienen una vista del paisaje urbano en dirección al ejido. Entonces, obviamente es una agresión a viva voz, pero como le digo, ¿cómo se hace? ¿A quién se reclama? ¿Cómo se justifica? ¿Por qué algunos pueden construir y otros no? Ese es el gran problema de nuestra sociedad. Tenemos demasiado, perdónenme, corrupción, no sé si es apropiada la palabra, pero es una corrupción, porque la ley debe de ser para todos. Pero hay una dirección, arquitecto, hay una dirección de áreas históricas y patrimoniales, y hay una comisión integrada por varios concejales, comisión también denominada de áreas históricas y patrimoniales. Yo he preguntado varias veces, ¿y en dónde está la comisión? ¿Por qué la comisión permitió
Seguramente la comisión dirá, pues allá es una cuestión de la Dirección de Áreas Históricas. Ellos han dado la autorización, ellos han dicho, haga nomás, ya estamos de salida. Es que es así, realmente, o sea, usted, cualquier ciudadano que quiera hacer una intervención en el centro histórico le compete solamente a la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, es así, y existe la ordenanza específica para el centro histórico. Entonces lo que le acabo de decir es basándome en la ordenanza para áreas históricas. Y en este caso, si es que se construyó, es porque obviamente desde esos departamentos salió la autorización y el permiso de construcción pertinente. Caso contrario, de clausura. Entonces, no existe tal, no hay una clausura para eso. Entonces, debe de venir algún tipo controlaría, perdón, bueno, que debe fiscalizar esta situación. Sí, La dirección no sé. la Dirección de Áreas Históricas y los concejales de la comisión respectiva no han dicho absolutamente nada, no han hecho la más mínima aclaración ni comentario sobre esta denuncia que lógicamente ha molestado a toda una ciudad. Así es, entonces lo que tendríamos es que seguir, como dice usted, al pie de esta denuncia, o sea, darle un seguimiento, porque muchas veces por temores siempre la gente no quiere meterse en muchos problemas, porque usted va ante las autoridades, un triste y común ciudadano, ir y ponerse ante las autoridades realmente es un trabajo difícil y de ganarlo peor aún. Entonces, pero creo que no debemos dejar esto, darle un seguimiento y ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué se puede aprobar? Hay casos, por ejemplo, esto es una agresión terrible. A mi criterio, porque no se está cumpliendo con la normativa. No el hecho de que sea una edificación nueva, porque puede, o sea, realmente no nos podemos cerrar, porque el mundo continúa y tenemos que irnos adaptando a las necesidades cada vez que van apareciendo. Entonces, sin embargo, no podemos coger y olvidarnos de que porque sea nuevo puede construirse del tamaño, forma o altura que sea. No es, ese es el asunto, o sea, el tamaño, la proporción de esa edificación es lo que agrede a nuestro barranco, ¿sí? A todo el paisaje en torno al Tonebán. Es una agresión sin nombre, arquitecta, hay que decir Así es, con eso mayúsculas, es. una agresión sin nombre. A mí me preocupa que las facultades de arquitectura y urbanismo de las universidades de Cuenca no hayan dicho nada sobre este tema. Al respecto, claro, no se han manifestado en No se han verdad. manifestado. Así es cierto, porque yo también sigo mucho lo que es el ámbito de nuestra ciudad en relación a la construcción y al patrimonio, pero sí, es de extrañarse que no se hayan manifestado, es complejo, Es como un le vuelvo y le silencio, repito. arquitecta, es un silencio cómplice. Es un Sí, silencio podría cómplice. decirse que es así. Sí, y lo más triste de esto es que la gente común, por ejemplo, que en una casa pequeña, o sea, yo estoy totalmente, por eso seguí esa maestría, porque yo considero el patrimonio algo muy importante y que debemos conservar. Es quiénes somos, cuenta nuestra historia, de dónde vinimos y todo, hacia dónde vamos, pero tratando de llevar a nuestra herencia a la par. Pero lo que sí es, en mi experiencia profesional me he encontrado en situaciones que algunas personas, por ejemplo, quieren hacer un cambio pequeño. Es decir, las puertas antiguamente eran angostas, porque estamos hablando de una estructura de tierra que realmente pesa, entonces no podemos hacer vanos muy grandes. Sin embargo, hay formas de que se podrían ampliar y para hacer una ampliación les niegan a los pobres propietarios y es lo que les despecha, perdónenme la expresión, a todos los dueños, porque no pueden hacer modificaciones funcionales en este caso, pero también tienen que guardar obviamente lo estético, pero también le tiene que servir, la arquitectura es para eso, para vivir, uno tiene que vivir de ahí. Entonces, imagínense que nieguen pequeños cambios y permitan tremendas agresiones. Para hacer pequeñas construcciones, pequeños cambios en una casa normal, pequeña, de habitación familiar, le exigen muy estrictos en unos casos. Y en este caso, cuando se trata de permitir que se construyan, que se levanten edificios en una zona emblemática, simple y llanamente no pasa absolutamente nada. Sigan nomás a los panas. Es que eso le digo, ese es el problema. Entonces ya ese es otro tema, chuta, más complejo que el mismo patrimonio. Pero ¿quién sanciona, pues, arquitecto? Entonces, Así es. ¿quién sanciona a los autores y cómplices? Oiga, realmente, como le digo, en nuestra sociedad tenemos que trabajar mucho en lo que es la ética.
nosotros creo que somos totalmente ignorantes en lo que es ética en sí, porque dejamos hacer barbaridades y Todo. medias, y eso le digo, y hablando ahora, o sea, tocando un tema tan grave como estamos viviendo hoy en día, la inseguridad, es exactamente lo mismo, es algo que lo relaciono porque, por ejemplo, usted coge un delincuente sumamente peligroso e inmediatamente lo liberan, y en cambio una persona que a lo mejor no pagó la pensión alimenticia lo tienen en Turi. Es algo así, es algo tan complejo que creo que lamentablemente ante la mirada mundial es característico del Ecuador. Esas Pues, son las injusticias de la justicia. exactamente, un pésimo ejercicio de la ley en nuestro país, porque realmente, o sea, como le digo, las leyes están ahí, pero no se cumplen a cabalidad. Así Arquitecta, sería. ¿ya han conversado ustedes, los arquitectos, sobre este tema que estamos abordando? Sí, realmente, como le digo, o sea, todo es complejo, ¿no? Entre colegas, entre amigos, unos estamos de un lado, otros de otros lados. Por ejemplo, yo tengo muchos colegas que conversamos y somos un poco, como le digo, apasionados a nuestra especialización, al tema patrimonial y todo eso. Sin embargo, hay otros que en cambio defienden la modernidad. Siempre dicen, no, que esas casas realmente a los propietarios no les sirven. Entonces, eso siempre tenemos que mediar. Eso es algo muy importante, o sea, un equilibrio. Eso creo que es lo que le falta a Cuenca. Tratar de encontrar un equilibrio para que la gente vea el ámbito económico, los propietarios en este caso, y también nosotros hacerles entender que sí, también es importante ver el valor histórico, el cultural, el ambiental y todo lo que podemos aportar, porque también esto llama la atención mucho al turismo, y el turismo les beneficia en lo económico a los propietarios. Entonces, todo esto tenemos que hacer un nexo, ir tejiendo todos estos hilos sueltos que hacen tan complejo, pero que a la vez pueden enriquecer a cada una de las partes que conforman el patrimonio Estas cultural. modificaciones al tema patrimonial, estas construcciones modernas, alterando el paisaje, el entorno, se hace a espaldas de la UNESCO. Podría decirse que sí. Lo que pasa, a ver, la UNESCO es muy clara, o sea, la UNESCO tiene tantos años trabajando para preservar, estamos hablando desde su primera carta, que ellos en cada una de sus conferencias pues van generando documentos muy ricos que ayudan, que son guías y que ya depende de cada uno de los patrimonios tomar decisiones y ver cómo la emplean. Obviamente que si en algún momento nosotros infringimos o rompemos los 3 criterios por los que Cuenca fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues obviamente saldremos de ahí. Y lamentablemente los que perdemos somos nosotros, porque hoy la gente a nivel mundial visita lugares emblemáticos. Entonces, si nosotros dejamos de pertenecer a esa lista, quiera que no el turismo, que es lo que está manteniendo vivo al centro histórico hoy en día, va a bajar, Y va a entiendo desaparecer. entiendo que la UNESCO ha hecho advertencias, ¿no? Así es, así es. Así hacen siempre advertencias, hacen un seguimiento en cada, mandan técnicos y informes, solicitan informes sumamente rigurosos para ver si seguimos cumpliendo todas las características que son excepcionales. Entonces, por eso es muy importante que tratemos de ir eliminando toda esta corrupción, porque ese es el problema, la corrupción en nuestra ciudad, para dejar de hacer lo que no se debe y comenzar a hacer lo que se debe. En la maestría sobre patrimonio, ¿qué temas se abordaron, arquitecta? Yo seguí una maestría de gestión y conservación del patrimonio cultural edificado. Me pareció muy interesante porque se abordó y mayormente todo lo que es tema de gestión, es decir, las normativas nacionales, internacionales, obviamente, y qué tanto se ha ido desarrollando a nivel del Ecuador. Y eso es lo que abordó básicamente mi maestría. En la conservación también hubieron algunos módulos en el que tratamos técnicas, materialidad, todo lo que es relación a la construcción en sí, pero en menor escala. A mi criterio personal me pareció muy interesante, un poquito que no me gusta tanto el ámbito legal, porque ese no es mi fuerte, más me gusta el área técnica. Creo que eso le faltó.
poquito más de técnicas constructivas, más prácticas en mi maestría, pero en general me pareció excelente, se aprende mucho, se llega de verdad a entender que no es al azar, que mucho es lo que piensa la gente, que la gente se inventa, es lo que les transmito, lo que mis clientes a veces me dicen. Ustedes, los profesionales, se andan inventando el agua caliente, es lo que normalmente me dicen, porque eso dice ya tanta cosa, ya se sabe, pero yo necesito hacer uso de mi casa. Por ejemplo, algo que mucho protestan es la necesidad de guardar un carro, que hoy en día, lamentablemente, a pesar de ser una ciudad tan pequeña, existen tantos, pero creo que ya es hasta, como podría decirse, un miembro de la familia. Entonces, mucha gente viene y dice, no, yo quiero que mi casa es muy angosto, quiero abrir para dar espacio para mi vehículo. Y sin embargo, pues usted sabe que en algunos casos no es posible porque obviamente guarda una estética, un ritmo y no se puede romper el valor ya estético de esa casa. Hay otros casos que no ameritan, por ejemplo, casas que no tengan un gran valor patrimonial, se puede hacer una intervención, pero sin embargo el municipio les niega y es así. Entonces, toda esa situación debemos de seguir a la par, seguir, como le digo, estudiando, analizando, para que la gente se sienta conforme y sigamos cuidando el patrimonio. Arquitecta, cuando nos enteramos, los cuencanos, de una afectación, de una alteración del patrimonio cultural edificado, natural, también natural, cuando nos enteramos de una destrucción de una casa patrimonial, siempre comentamos unos días y dicen las autoridades, esta es la última vez que permitimos. Hasta la siguiente, pero. Así es. Siempre se escucha eso. Por ejemplo, no es mucho tiempo atrás, no recuerdo, pero leí y seguí la noticia, fue de esta casa también, que en un feriado, creo que es por el sector de la Rafael María Arízaga, si no es, así mismo, habían esperado el feriado, habían entrado, creo, viernes y hasta el domingo, arrasaron con la casa. Y por suerte, esta ocasión, sí les pescaron, pero igual ya era tarde, o sea, y la mayoría, como usted dice, la mayoría de los casos queda ahí. Entonces no se hace, ni siquiera se sanciona, ni se, nada. Es solamente, como le digo. Y son los mismos funcionarios, en algunos casos, no en todos, en algunos, que le recomiendan al propietario del inmueble, deja que se destruya, o tumba nomás y luego pagas la multa. Realmente yo no les sabría decir, sí he escuchado muchas cosas, pero por lo general, cuando caen en incuria, pues lo que hace el municipio es tomar posesión, es lo que hacen, y luego hacen intervenciones tan grandes. A mi criterio está bien, que se deban de rescatar y todo eso. Lo que yo no veo bien es hacer semejantes inversiones para no darle ningún tipo de uso útil a la ciudad. Yo estoy de acuerdo que los museos son muy buenos y que impartan cualquier tipo de información, ya sea cultural, estético, artístico, lo que sea. Sin embargo, aquí hay exceso de edificaciones que ha cogido el municipio y están ahí botadas. Me acuerdo que en mi maestría había la sugerencia, me parecía muy interesante, de uno de los catedráticos que decía que a lo mejor se podría hacer vivienda social, sea, darle a lo mejor en comodato o dar una renta más económica, para que también así el uso de la vivienda residencial vuelva a ser principal en el centro histórico. Tiene inmuebles patrimoniales bellos, el municipio, pero abandonados algunos, y se dan el lujo de pagar buenas cantidades en arriendos de locales. Así es que es así. Entonces eso digo, tal vez eso sería también un contra. Yo pienso que esas inversiones que se hacen no solamente deben de enfocarse, porque igual es dinero de la ciudad, no solamente en bienes que pertenecen al municipio, sino también a lo mejor hasta préstamos, podría decir. Por ejemplo, una persona que no tenga las posibilidades económicas para intervenir o restaurar su casa, pues que se acerque al municipio, que le hagan una evaluación técnica, le saquen un presupuesto y le digan, mire señora, usted puede hacer así, asado y cocinado, haga un proceso así y a lo mejor decirle, una vez que usted nos va a ir pagando, una vez que terminemos la obra y usted empiece a coger a lo mejor rentas de locales o de departamentos, nos va pagando a partir, tal como una beca que usted una vez, 2, 3 años, empieza a pagar. Creo que se enfocaría mejor y ya no se dieran tantos problemas y agresiones que se dan en el centro. Bien, gracias arquitecta por sus opiniones valiosas.
Ojalá las Muchas autoridades escuchen y Cuenca no permita que se siga con este tipo de afectaciones, de alteraciones, de agresiones al patrimonio. Cuenca tiene que ponerse de pie, porque es nuestro tesoro, es nuestra ciudad, es nuestro patrimonio, que es patrimonio mundial. Gracias a la arquitecta Katy Castro, con una maestría sobre patrimonio en la Universidad de Cuenca. Arquitecta, desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias. Un placer.